Buenas noches. Me contaba Oscar que muchos están empezando hoy o ayer, bueno, esta primera semana de clases, así que está bueno arrancar tomando un poco de perspectiva y de temperatura de dónde está el mundo real, de aquello en lo que muchos están estudiando, otros trabajando, otros soñando con crearse un futuro y una carrera en estas disciplinas que siempre son tan seductoras. El trabajo que nos encargó la AP, la Asociación Argentina de Publicidad, básicamente apunta a lo que nosotros hacemos, que es mirar a mediano plazo, pensar estratégicamente, tratar de evaluar en esta industria, que finalmente es la industria de la comunicación y de la publicidad, de qué manera se puede desafiar un futuro cada vez más complejo. Yo estoy publicando los lunes, cada 15 días en La Nación. Pueden rastrear una columna en la que hablé de algunas de las cosas que están pasando en la comunicación. No todas son sobre comunicación, pero esta particularmente se llamaba La batalla es por la atención. Y el panel que estuvo recién, que fue muy inspirador, y como conversábamos, que hablaron en serio, ¿no? Donde había CEOs de agencias, dueños, referentes de la comunicación contando la verdad de lo que está pasando. En un punto planteaba que hoy el mayor desafío que tiene la comunicación es tratar de ver cómo conecta con alguien y dónde se conecta con alguien y de qué manera logra captar la atención. Probablemente uno de los bienes más caros que hoy tenga cualquier persona, ¿no? Sí, hay algunos lugares, o por acá abajo, o donde quieran. Y para cerrar la idea, contaba o comenzaba la columna diciendo que el CEO de Netflix, cuando presentó los resultados del primer trimestre del 2017 a todo su board de accionistas y todos quienes estaban allí, dijo que su competidor no era Amazon, no era HBO, que no le preocupaba en lo más mínimo, sino que su competidor era el sueño. Y creo que este es un poco el parámetro de los desafíos que hoy tiene la comunicación, ¿no? Donde en definitiva todo compite contra todo, donde lo que hay es una enorme batalla por el tiempo, por quién es capaz de dedicarle tiempo a algo y a quién le resulta eso relevante para poder invertir eso tan escaso que es el tiempo. En función de eso, después podemos charlar de esto un montón, podemos charlar de las redes sociales, del lado, yo lo llamo el lado claro y el lado oscuro de la tecnología. Por la tecnología estamos descubriendo que tiene algunos claroscuros, ¿no? Donde ya no todo está tan bueno. Black Mirror se ha encargado de despertar todas estas distopías. Por supuesto tiene muchísimas cosas espectaculares, también recién se charló muchísimo sobre cómo la tecnología está impactando en la comunicación. Así que podemos hablar mucho de eso, pero vamos a hablar primero de algo que excede a la comunicación, que excede a la tecnología, que por supuesto está vinculado, pero que va más allá de eso, que tiene que ver en un punto con cómo somos como sociedad y de qué manera se puede abordar hoy a estos, yo los llamo los ciudadanos consumidores, ¿no? Porque esa vieja separación entre los que compran y los que votan, la verdad son las mismas personas, detrás de eso hay personas, y hay una correlación cada vez más fuerte. En mi último libro del 2014 yo decía que las marcas hoy hablan como políticos y los políticos comunican como marcas, ¿no? Hay una correlación ahí muy fuerte entre esos dos mundos como para disociarlos. Todo el tiempo estamos impactados por una cosa y por la otra, y a las marcas se les pide o se les reclaman en muchos casos cuestiones de carácter más social o de carácter más filosófico, y a los políticos se les reclaman prestaciones y satisfacción como muchas veces se le piden a las marcas, ¿no? O sea que esos mundos están muy cruzados, de Trump para acá mucho más, ¿no? Piensen que en Estados Unidos las marcas se dividieron entre quienes apoyaban a Trump, como New Balance, que ponía el Made in USA en la lengüeta de sus zapatillas, o Starbucks, que dijo, nosotros no queremos tener nada que ver con este señor, y tomaron partido, ¿no? Las marcas. Entonces, en ese complejo mundo hoy hay que ser capaz de interpelar a la gente, hay que ser capaz de entenderlo primero. Yo creo que el mayor desafío que tiene la comunicación, antes que decir algo, es escuchar mucho, ¿no? Es poder prestar mucha atención antes de poder emitir algún tipo de mensaje. Uno de los grandes sociólogos contemporáneos del siglo XX, XXI,
que falleció lamentablemente el año pasado con 91 años, es Zygmunt Bauman. Fue Zygmunt Bauman, un polaco exiliado en Londres en la Segunda Guerra Mundial, profesor de la Universidad de Leeds, publicó muchísimos libros e instaló un concepto que citan otros grandes referentes de la comunicación, como Gilles Lipovetsky, por ejemplo, lo citó Umberto Eco en uno de sus últimos libros también, antes de morir, que es esta idea de la liquidez, ¿no? De la modernidad líquida, el amor líquido y cosas que todos conocen muy bien. Bien, en uno de sus libros, que se llama Vida de Consumo, Bauman plantea que hemos dejado atrás nuestra condición de sociedad de productores, muy prototípica de siglo XIX, siglo XX, para ingresar, guste o no, para bien o para mal, con sus virtudes y sus defectos, en una sociedad de consumidores en la cual él alertaba sobre muchas de los problemas que traía poner una lógica vincular del carácter de la que hay con productos y con marcas en lo humano, ¿no? En los vínculos humanos. Por eso él finalmente termina, en general, siempre planteando en sus libros la necesidad de recuperar la humanidad, ¿no? Y de no perder frente a los ruidos y las luces de la tecnología la memoria de que somos personas. Hay un libro póstumo que publicó Bauman, se llama Retrotropía, muy interesante, publicado el año pasado, el libro que se publica una vez que él había fallecido, pero que había estado escribiendo hasta creo que mediados del 2016, donde también hay algunas consideraciones muy interesantes, ya incluyendo a Trump e incluyendo al Brexit y algunas de las cosas que estaban pasando en el mundo de hoy. Él decía finalmente que lo que fue la base del pensamiento racional, entre otros, aquello que señaló Descartes, el pienso, luego existo, se había transformado en algo que quizás algunos tildarían como un poco más banal, pero que a su modo expresaba lo que es el tiempo de hoy, ¿no? Compro, luego existo, y esa sociedad de consumidores, decía él, interpela a sus miembros, se dirige a ellos, los llama, los convoca, los cuestiona fundamentalmente en cuanto a su capacidad como tales, es decir, en cuánto son capaces de consumir. Los evalúa, recompensa y penaliza según dicha interpelación. Lo que Bauman de algún modo nos dice acá es que eludir lo que ustedes están estudiando para cualquier disciplina hoy es casi un sinsentido, o es dejar afuera de la mesa muchísimo, entender qué es lo que pasa con el consumo, qué es lo que pasa con la comunicación, qué es lo que pasa con las marcas, no importa lo que te dediques, ¿no? En definitiva, todo de alguna manera es una marca, ¿no? Un celebrity es una marca, un influencer es una marca, un médico es una marca, Facundo Manes es una marca, ¿no? Probablemente mucho más potente que INECO, la fundación que dirige, que hereda o trabaja sobre la plataforma de la Fundación Favaloro. Bueno, Favaloro fue también en su momento una gran marca. En ese contexto, lo que tampoco tenemos que olvidarnos es que el ser humano tiene por naturaleza, y esto, insisto, excede cualquier concepción exclusivamente del consumo, dos dimensiones en su manera de registrar lo que pasa, muy estudiadas, sobre todo ahora que cada vez se sabe más del cerebro, citaba Manes recién, las neurociencias han avanzado muchísimo en entender cómo somos desde lo neuronal, y tenemos dos grandes dimensiones, ¿no? Una dimensión más emocional, lo que es el hemisferio derecho de nuestro cerebro, que registra todo aquello que hoy está como tan en boga, las emociones, las sensaciones, los recuerdos, los imaginarios, las aspiraciones, fundamentalmente lo que podríamos sintetizar como el campo del deseo, al cual le voy a dedicar un rato en el día de hoy. Y del otro lado, aquello que, bueno, primero hubo que satisfacer, y en sociedades fragmentadas como las que vivimos, todos nosotros o la gran mayoría residimos en Latinoamérica, tratamos de entender el mundo, pero no hay que olvidarse que Latinoamérica capta muchas cosas del mundo, pero a la vez tiene una enorme fragmentación social que hace que no todo sea tan lineal, que haya que poder pasarlo por el filtro de entender cómo es la estructura de estas sociedades, donde hay a veces tanta inequidad en los distintos estratos, tanta diferencia, ¿no? Y por lo tanto, lo que para algunos está resuelto, para otros no. Pero de todas maneras, las dimensiones funcionales en el mundo del siglo XXI, en muchos casos, salvo quienes estén, como decía antes, en niveles de mucha fragilidad social, están bastante resueltas, pero existen y siempre, de hecho, hoy la neurología también está estudiando muchísimo lo que se llama el pensamiento reptiliano, ¿no? Lo que es lo más básico, diciendo, bueno, ojo que si uno toca ahí o motiva ahí, hay cosas de esas que ni siquiera se pueden ni desear ni pensar, simplemente son reacciones casi instintivas. En ese hemisferio está la funcionalidad, las búsquedas, las faltas, las soluciones, lo básico, lo que
necesitas. Me acuerdo de mi primer clase de economía en la universidad, en el ciclo básico, donde el profesor decía, lo primero que nos explicó es, bueno, qué era necesitar, ¿no? ¿Qué implica necesitar? Y decía que en definitiva las necesidades son muy relativas, y por supuesto, en el mundo de hoy, cada vez más, en un mundo de la abundancia en general, definir qué es necesario y qué no es muy complejo. Y esto es uno de los principales desafíos que tiene cualquiera que pretenda interpretar los negocios, que pretenda interpretar la comunicación, que pretenda interpretar las marcas. Cuándo algo pasa a ser necesario para alguien y cuándo pasa a ser entrar directamente solo en el campo de lo que se puede desear, por más que no necesariamente lo necesite. E inclusive esa necesidad se puede terminar transformando luego en un deseo, ¿no? Dichas estas dos cosas, que tomémoslas como anclaje, sociedad de consumidores y las dos dimensiones, deseo y necesidad, rojo y azul, emocional y racional. Tercer elemento que quiero introducir, hoy voy a armar como un rompecabezas, algunos vectores y después vamos a ver cómo todo eso se junta. Es que si algo es este tiempo, es una era de la transparencia total. Mucho se habló recién de las redes sociales, de lo que pueden generar los ciudadanos y los consumidores en la interacción permanente con los medios, cómo los medios levantan lo que publican las redes, cómo las redes se suben a lo que publican los medios, cómo, por supuesto, hay muchísima interacción entre los individuos entre sí. Yo tengo una mirada de eso desde el punto de vista de la estrategia, que es en esta era de la transparencia, y me parece que es como una cuestión central de cualquier cosa que uno quiera hacer, lo que es. Y probablemente la posverdad en un punto desafíe esta idea, pero lo que quiero señalar es que es muy difícil sostener una mentira hoy. Por eso la posverdad no es necesariamente una mentira, sino que es algo que al menos resulta verosímil, que no es lo mismo, ¿no? Es algo que al menos alguien puede creer, por lo menos durante algún tiempo, como muchos virales que andan sueltos por internet, que uno nunca sabe si son verdad o no, ¿no? Los videos están armados o esas supuestas capturas de diálogos que nunca se sabe dónde salieron y que tienen unos guiones espectaculares y que parecerían estar armados, algunos sí y otros serán verdad. De todas maneras, en esta era, como concepción, me parece que desde el punto de vista de la estrategia, lo mejor que podemos hacer es tratar de pararnos sobre alguna verdad que tengamos, alguna, no importa cuál, pero algo que realmente se pueda verificar, que sea tangible, que sea tocable, que sea evidenciable, ¿no? Una verdad que podamos sostener en el tiempo. Y un elemento más que me parece relevante sumar es esta idea de no obviar lo obvio, que tomé de un pensador catalán cuando hablaba de la crisis del 2008-2009 en uno de sus libros. ¿Y qué es esto de no obviar lo obvio? Que en la sociedad de consumo de hoy en la que vivimos, si la gente solo comprara lo que necesita, ¿no?, probablemente muchos se quedarían sin trabajo. Y en definitiva y empiezo a juntar las piezas del rompecabezas, lo que estoy planteando acá o lo que estoy señalando es que el deseo es uno de los grandes motores del consumo en el mundo de hoy y por lo tanto de todo el proceso productivo. Y por lo tanto no es un elemento irrelevante, ni muchísimo menos. No es una tontera de, bueno, los filósofos se dedican ahora al deseo, los sociólogos, los marketineros que salen y inventan productos, crean demanda, los comunicadores que se los comunican. No, para. No, sacás el deseo al mundo y probablemente tengas unos cuantos conflictos. Probablemente hoy el empleo sea el nodo central de la conflictividad social a nivel global. Ha sido el disparador de, insisto, la elección de los Estados Unidos, decían los desamparados del centro de los Estados Unidos, en ciudades que habían quedado casi vaciadas, como Detroit, hoy un ícono de la creatividad y de cómo se reposiciona y se rebrandea una ciudad en el mundo. O el Brexit, ¿no? Fenómenos muy similares, los dos vinculados con el descontento social, en muchos casos apalancado en la falta de empleo o en empleos muy frágiles. Entonces, si esto es así, si el deseo es tan relevante, como ya lo había dicho un filósofo holandés hace muchísimos años, más de 300 años, Spinoza, que él dijo, nunca nos olvidemos que la esencia del ser humano es el deseo. Si el deseo en el siglo XXI es tan relevante, me parece que ahí hay algo para esta industria, hay una verdad a prestarle atención. Cito a Edward Rasek, el CMO de Victoria's Secret, bueno, muchos por supuesto conocen la marca,
Cuando estuvo en Argentina, una periodista lo entrevistó y él dijo, estoy seguro de que si voy a tu guardarropas encontraría suficiente ropa que te duraría el resto de tu vida. Es decir, no necesitas más ropa nunca más. ¿Está bien? Sin embargo, en algún momento de esta semana, le dice Rasek, te vas a ir a comprar más ropa, ¿no? Dice, bueno, ese es el magnetismo de lo nuevo. Lo que Rasek señalaba es, yo quiero estar en ese negocio, ahí está el dinero. No, yo quiero estar en el negocio del deseo y no en el de la mera necesidad, en este tiempo de la abundancia. Después podemos charlar de la abundancia cruzado con quién paga por qué cosas, ¿no? Porque hoy hay abundancia también de muchas cosas que todos ustedes consumen, todos consumimos gratis, o por lo menos que creemos que son gratis, ¿no? Pagaremos huella digital como intercambio, o pagaremos tiempo como intercambio para consumir eso gratis. ¿Qué es lo que está pasando con el deseo? El deseo hoy tiene una nueva lógica. Uno siempre puede desear lo que conoce, pero es muy difícil desear lo desconocido, salvo que tengas una imaginación espectacular, ¿no? Que sea Julio Verne, que vio el mundo 200 años antes, o Borges, que imaginó de algún modo Internet con su biblioteca de Babel, o imaginó el celular con el Aleph. Pero si no, en general la gente desea lo que puede ver. Claro, ¿cuál es el punto? Hoy todos ven todo. Yo quiero eso que vi en Facebook posteado si hay algo que vemos todos en la vida de la celebrity. Sí, siempre se veía en una revista, sí, pero eran 4 fotos, no. Ahora lo ves en vivo, te suben con los hijos, a la tarde, a la noche, hablan todo el tiempo. Ves la casa, el otro día hubo una entrevista a Carlos Pagni, que comenzaba ayer su programa en La Nación TV, y una de las notas de La Nación es qué hay en el escritorio de Carlos Pagni. Muy interesante, porque uno puede ver ahí la minuciosidad de que tiene probablemente uno de los pensadores más lúcidos de la Argentina en este momento. Entonces, en ese contexto se está produciendo un cambio cultural y social muy trascendente, a mi modo de ver, que es que se están homogeneizando los deseos. Si quieren, después le agregamos un layer social muy complejo, a la vez que se fragmentan las sociedades, lo cual genera conflictividad, frustración, envidia, bueno, una serie de, podríamos llamarlos, partes del componente del lado oscuro de la tecnología, pero por ahora este es el lado claro. Hoy todos ven todo y por ende todos desean todo. Después podrán tenerlo o no, pero sí lo quiero. El deseo está hoy hipertrofiado, el deseo está exacerbado. Además está supraestimulado. Este es el mundo de hoy. Y solo habrá más de esto. Solo habrá más cantidad de estímulos y de mensajes. Solo habrá más infoxicación. Intoxicación de información, ¿no? La capacidad de poder registrar cada vez es menor. Por ende, los tiempos en la comunicación se acortan cada vez más. Y hoy las marcas pagan fortunas por 5 segundos o 4 segundos, lo cual nos podría haber parecido un delirio hace algunos años. O comerciales de Instagram no pueden tener más de 15 segundos. Hay que ser muy hábil para transmitir un mensaje en 10 segundos o en 15 segundos. Nada de más difícil que decir algo potente muy cortito, ¿no? Es muy complejo. ¿Qué pasaría? Un segundo solo de una matriz muy básica de la economía, ley de oferta y la demanda. La ley de oferta y la demanda marca que obviamente en la medida que estas curvas se alinean, se produce, o en ese lugar se encuentra el equilibrio de los mercados, ¿no? Se encuentra el punto de equilibrio. Si baja la demanda, quien tiene el producto tiene que competir con más gente que le quiere vender a menos gente que quiere comprar, por lo tanto suele bajar el precio. Cuando sube la demanda, si no hay oferta, lo que pasa es que suben los precios, los mercados se equilibran, en teoría, cuando hay suficiente demanda para suficiente oferta. Y en ese precio es el cual el mercado funciona. Por supuesto, estas curvas se mueven todo el tiempo. Lo que quería señalar acá es que si nosotros no somos capaces de construir la suficiente demanda, los mercados se deprecian. O sea, los mercados empiezan a entrar en lugares donde empiezan a perder rentabilidad. Uno de los mayores desafíos que tiene la Argentina hoy, sobre todo en el consumo masivo, es crear demanda. ¿Por qué? Porque venimos de un año en el 2016 donde el consumo masivo tuvo una contracción de 4% y un año en el 2017 donde tuvo una contracción del 1%. O sea, vienen de 2 años de caídas consecutivas, estoy hablando de lo más básico, ¿no? Supermercados y todo este tipo de cosas. En otros mercados el consumo está volando. Pero, ¿qué pasa cuando a un mercado le falta deseo, cuando le falta estímulo? Cuando alguien podría preguntarse, ¿habremos girado demasiado rápido a demasiada comunicación digital y nos olvidamos de
otro tipo de comunicación más tradicional que había que equilibrarla para generar el deseo? Veremos. Digo, de eso se estuvo discutiendo un rato y me parece que es un debate hoy muy interesante y que por supuesto no tiene una única respuesta. Pero sí, un mercado sin deseo es un mercado anómico, es un mercado desincentivado, es un mercado al que no va a haber inversión, porque ¿quién va a invertir para algo donde no hay rentabilidad? Es un mercado donde no va a haber creación de empleo. Son mercados que entran en general en círculos viciosos, ¿no? Es un mercado donde no hay innovación. Y hay industrias que terminaron, por supuesto, desapareciendo, como esto, Blockbuster, ¿no? Hay industrias hackeadas por la tecnología que terminaron siendo incapaces de llevar consumidores a alguna propuesta de valor que hiciera sentido. Si esto es así, en el negocio del deseo hay una llave que es la que abre la puerta del vínculo con el consumidor. Y esa llave se llama seducción. Hay que ser capaces de seducir. Un experto inglés escribió un libro muy interesante, chiquito, que se llama El arte de la seducción, que dice que las seducciones eficientes no comienzan de una manera obvia, comienzan con la habilidad de irradiar alguna cualidad que atraiga a la gente y movilice sus emociones hasta hacerles perder el control. Esa es la seducción, ¿no? Viejo tema de Soda Stereo, juego de seducción. Bueno, pueden repasarlo. Ahí Cerati, como siempre, muy lúcido, había interpretado perfectamente lo que es el juego de la seducción. Perder el control, ¿no? ¿Qué es la industria de la creatividad? La industria de la creatividad es finalmente una usina y un motor del deseo. Esa es nuestra verdad. Ese es, al menos a nuestro modo de pensar, el nodo sobre el que esta industria tiene que posicionarse para poder operar en este desafío que ha traído claramente la tecnología. Un desafío donde, recién se hablaba, las marcas están hoy más interesadas en poder ver cómo llegan, es decir, qué me propone la agencia de medios, que qué digo que me propone la agencia creativa. Bueno, en definitiva, ahí hay hoy un debate muy grande entre cuál es la mejor manera. Y la verdad, me parece que todavía no está la respuesta, no hay una única respuesta. Lo que está es todo en work in progress. ¿Por qué? Porque todo está pasando, porque estamos construyendo en arena movediza. En esos contextos, yo creo que desde el punto de vista de la estrategia, lo más sólido que uno puede tener es decir, ok, entendamos desde dónde yo puedo jugar. ¿Qué es lo que tengo yo para aportar? ¿De qué sé? ¿Cuáles son mis skills? Y creo que si esta industria tiene algo, son estos skills. La capacidad de motorizar y mover el deseo. Después encontraremos cómo. Después encontraremos la mejor herramienta. Después encontraremos el mejor medio o el mejor mix de medios o la mejor estrategia de comunicación 360. Dicho esto, planteando qué es lo que está pasando con la comunicación, qué es lo que está pasando con la sociedad, qué es lo que está pasando con la tecnología y cuál es el rol que puede tener la creatividad, o la industria de la creatividad, vamos a contarles algunas de las cosas que relevamos sobre la industria de la creatividad en Argentina. Una industria que, como todos sabemos, es referente a nivel global. Primer cosa, la industria de la creatividad es mucho más que la creatividad en sí misma. Tiene conectores con un montón de otros sectores que finalmente mueven una rueda que es mucho más grande que lo que podría ser solo la rueda de la creatividad. Tenemos, por supuesto, cuando uno piensa una idea, después esa idea tiene que ser diseñada, tiene que ser producida, tiene que tener un guión, una redacción, una dirección, una filmación, una edición. Podría agregarle después otras variables más. Y después habrá que concretar todo eso. Y para filmar ese guión y esa idea necesitaremos actores y modelos, iluminadores, sonidistas, vestuaristas, locutores y varios etcétera. Y finalmente, en el último anillo, está también, en el cuarto anillo, perdón, están los planificadores de medios, los que operan en digital, los investigadores de mercado, los planners, los estrategas, los que trabajamos en estrategia, en marketing, en comunicación, en pensar la comunicación. Y finalmente, el juego de, por supuesto, los dos grandes puntas de ese círculo, ¿no? Que son los anunciantes y los medios. Miren todo lo que surge desde ese nodo verde. Todo lo que emerge desde ahí, todo el sentido que se crea desde ahí. Por eso nos parece que
si en algún lugar hay que repensar cuál es la mejor manera de hacer las cosas para los desafíos del mundo de hoy, ese lugar es desde el anillo 1. Porque si ese anillo falla, probablemente todo lo demás empiece como a desequilibrarse, ¿no? Porque yo puedo tener la mejor plataforma de medios, pero si no tengo algo interesante para poner ahí, probablemente la gente se ponga a ver otra cosa. Que es lo que pasa hoy con muchas plataformas, ¿no? Que es lo que pasa hoy, el desafío que tienen, recién charlaban, el desafío de la radio, de la televisión, de los diarios, de las revistas, de todo está desafiado. Las propias redes sociales están desafiadas, no todas funcionan tan bien. Algunas empezaron espectacular, como Snapchat, hasta que Instagram inventó el instantáneo y ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, todo eso también está. Nadie tiene, de algún modo, el destino asegurado, si bien hay 4 o 5 grandes players que hoy tienen un nivel de solidez que hace que uno imagine, que sea difícil imaginar por lo menos el mundo del mediano plazo sin ellos, ¿no? Lo que llaman GAFA, ¿no? Que es Google, Amazon, Facebook, Apple, y ahí hay que agregar, por supuesto, históricamente mantenido, algunos hablan de GAMFA o algo por el estilo, que es a Microsoft. Esta industria de la creatividad excede, como decía antes, esos 5 anillos exceden lo que planteábamos inicialmente, y hay una industria aún más grande, que es la de la comunicación, donde aparece el entretenimiento y aparece la cultura. El cine, la música, el teatro, la literatura, la radio. Una cantidad de talentos que se cruzan, ¿no? Y que muchos de ellos sostienen su vida cotidiana a través de lo que generan con la publicidad. ¿Cuántos actores se pagan sus carreras, al menos inicialmente, hasta que les va muy bien, haciendo publicidades? ¿Cuántos actores hoy mismo, muy famosos, hacen publicidades de marcas muy relevantes? ¿Cuántos directores comenzaron siendo directores publicitarios y terminaron siendo directores de cine? O sea, lo que queremos señalar desde la AP es que esta industria que estamos cuidando, defendiendo, pensando, imaginando, planificando a futuro, es una industria que tiene vectores que la conectan con muchas otras disciplinas que a veces, por lo menos, no se ve o está un poco más distante. Vamos a poner algo de números. Bueno, la industria de la creatividad en Argentina genera 12.500 empleos directos, ¿no? De gente que está vinculada de manera muy concreta con la industria. Y 40.000 indirectos. Estos son datos que fue relevando la AP. 1.000 millones de dólares de valor agregado. ¿Por qué están estos datos? Porque una de las cosas que está haciendo la AP en este momento es hablando con el gobierno nacional, hablando con los actores vinculados a la producción y a la cultura para ver de qué manera juntos podemos construir mayor exportación de servicios con valor agregado, como está pasando también con la industria del software, como está pasando con otras industrias, como está pasando con la industria vitivinícola, por ponerlo en otro lugar, otro tipo de creatividad, pero finalmente también ahí hay muchos puntos en común. Y entonces, por supuesto, como cualquier gobierno, y sobre todo un gobierno como este, que si algo te va a pedir son números, ok, ¿cuáles son los números? Bueno, estos son los números. 12.500 empleos directos, 40.000 indirectos, 1.000 millones de dólares de valor agregado en servicios de producción local de calidad global. Me parece también un elemento central hoy en el mundo. Ser capaces de hacer localmente algo que pueda jugar en cualquier liga, ¿no? De generar Champions League. Lo que hagas que sea Champions League. Todos, hoy, si hay algo en el fútbol que capta la atención de todos, tal vez más que el Mundial, es la Champions League. ¿Por qué? Porque ahí está lo mejor. Bueno, lo que hagas desde ese punto de vista tiene que tener ese estándar o ese nivel en un mundo súper interconectado como este. 6.500 millones de dólares invierten las marcas, empresas y organizaciones en medios por año. O sea, fíjense para los medios qué tan relevante es que ese nodo verde primero, el anillo 1, funcione. ¿Por qué? Y porque si no, ¿qué vas a pautar o quién va a mirar algo que no resulta atractivo? Y esta industria de la creatividad tiene hoy en la Argentina más de 450 empresas, de las cuales la gran mayoría fueron relevadas en la encuesta que les vamos a mostrar ahora, de la AP, con un tamaño promedio que algunos juzgan más chico de lo que creían, otros dicen no, se adecúa a la realidad actual. Acá vamos a ver que acá hay una enorme cantidad de desafíos, de 28 empleados en relación de dependencia cada una. O sea, aquella idea de la agencia de 150 personas, por lo menos, existen, por supuesto, y hay varias, pero hay
En el promedio también hay muchas, y vamos a ver después, de 10 personas, de 8 personas, de 4, de 6, vinculadas con proyectos que van naciendo, en muchos casos como desprendimientos de las agencias grandes o como emprendedores que entran a la industria, etc. Y la industria de la creatividad argentina ha sido top 10 mundial durante los últimos 20 años. Bueno, ¿eso qué es? Consistencia, coherencia, sustancia, sustentabilidad. Hay mucho trabajo para poder... Esto es como un tenista que estuvo, no voy a decir Federer porque estuvo número 1 o 2, digamos, pero un tenista que estuvo en el top 10 durante 20 o 10 años, bueno, realmente es, como decíamos antes, de calidad global, ¿no? Entre los países más premiados del mundo en todo lo que produce esta industria. Ahora, ¿cómo está la industria hoy? Bueno, la AP lo que hizo fue generar una investigación muy profunda con los referentes de la industria, con quienes conducen el día a día real de la industria de la creatividad en Argentina. Nosotros en Consultora W lo que hicimos fue interpretar toda esa información, recolectarla, ponerla en un formato que pueda ayudarnos a construir sentido de esa información, que también es una cosa bastante compleja hoy, porque números sobran. El punto es poder hacer algo con esos números y mostrarlos de una manera que te permitan tomar decisiones. Creo que hoy es lo más complejo para quienes estamos en este mundo de estar permanentemente mirando mercados y mirando números. Radiografía de la industria de la creatividad argentina. Eso es lo que vamos a ver en esta segunda parte, antes de abrir a las preguntas. Vamos a ver ahora más data, ¿está bien? Pero no nos olvidemos del contexto, del deseo, no nos olvidemos del rojo y el azul, no nos olvidemos de los 5 anillos, no nos olvidemos que esos 5 anillos a la vez alimentan otros anillos de otras industrias, y no nos olvidemos de los números, ¿no? 12.500 empleos, 28 empleados promedio, 40.000 empleos indirectos, 1.000 millones de dólares de valor agregado. O sea, esto es lo que hay que cuidar, esto es lo que hay que potenciar, esto es lo que hay que adaptar, ayornar, profundizar, innovar en el mundo desafiado hoy por los GAFA, ¿no? Por la tecnología. ¿Cuál es el modelo de negocios hoy de la industria de la publicidad en Argentina? La industria se define a sí misma como un proveedor de servicios integrales. El 54% de las agencias plantea que en esta concepción más holística que hay de la comunicación, ya no pueden ser solo especialistas en una de las disciplinas, sino que tienen que plantearse como agencias integrales, básicamente que son capaces de lo que era en alguna época el on the line, below the line, o lo que era publicidad tradicional, digital, todas esas fronteras ya no las tiene la gente, digamos, con lo cual tampoco hace mucho sentido que la tenga quienes producen para la gente, ¿no? Y por lo tanto, 54% de las agencias se definen como agencias de carácter integral, adecuadas a esta idea de la multiplataforma de conexión que tienen los consumidores en el siglo XXI. Respondieron casi 400 agencias, realmente una muestra muy muy grande. Siempre puede haber alguna agencia más chiquita que no está registrada. Lo cierto es que todas las más relevantes son parte de esta información, con lo cual podemos estar tranquilos en ese sentido de qué es lo que estamos mirando, ¿no? Quiénes contestaron. No son ni 10 ni 20, sino que es casi un censo. ¿Cuál es el origen del capital de las agencias de publicidad en la Argentina? Gran novedad, o por lo menos, obviamente muchas de estas cosas se sabían, lo que había era que poner los números. Y este ha sido uno de los grandes trabajos que hizo la AP, ¿no? 72% de la gente, de las empresas contestaron nacionales independientes. Es decir, son compañías locales, compañías en general en las que hay dueños, compañías en las que el que toma las decisiones está sentado ahí, no está muy lejos. Y esto tiene pros y contras, por supuesto. Una compañía nacional independiente de 28 empleados promedio, bueno, no tenés la espalda que tiene una multinacional de 180. Está claro. También tenés por ahí la velocidad de la gimnasia. Cada uno jugará ahí su partido. Acá estamos hablando de la industria. Lo que sí es cierto es que esta industria está yendo en contra de ciertas tendencias globales en el mundo de los negocios, que es hacia la concentración del capital y hacia la globalización de las compañías. Bueno, la industria lo que está mostrando es que, apalancados en esta capacidad y en este reconocimiento que hay en el mundo de ser top 10 hace 20 años, muchos creativos, muchos redactores, muchos hombres de negocios de la creatividad o de la publicidad se animan a fundar
sus propias compañías. ¿Cómo es una agencia hoy en cantidad de gente? El primer mito que se derriba es aquella idea de que una gran agencia es mucha gente. No necesariamente. Como pasa en el mundo hoy con muchos negocios. Hoy hay muchas compañías que no son grandes en tamaño, sobre todo en compañías vinculadas con el pensamiento, vinculadas con la creatividad, con la innovación. Después sí, por supuesto, en algún lugar uno necesita el músculo, el tamaño, y hay compañías fenomenalmente grandes. Pero aquel paradigma de que solo lo grande puede ganar el juego, en realidad lo que esto te demuestra es que lo grande y lo chico, si saben cada uno apalancarse, esto que decíamos antes, lo que es, pueden jugar el partido. Lo que vemos acá es que, fíjense, 17% de las agencias se definieron como de 1 a 5 personas. 15% 6 a 10, es decir, tenés casi un tercio que son de menos de 10 personas. Después hay una, como ven ahí, el valor más alto está en ese número intermedio entre 11 y 20, y el promedio da los 28,5 que le dijimos antes. En definitiva, cuando uno hace toda la suma, 7 de cada 10 empresas tienen hasta 30 empleados máximo, ¿no? Este es el tamaño que uno podría decir hoy. Este es el mercado hoy. Por supuesto, ¿hay agencias grandes? Sí. Hay agencias, el 8% de 81 a 100 o más de 100. El 5% de 61 a 80. Hoy eso, en el mundo de los servicios, es una compañía grande. Pero, de todas maneras, como podemos ver, hay un paradigma que también en este sentido está cambiando y las agencias están adaptando a una nueva manera de pensar el negocio. Por supuesto, cuando uno mira cruzado por tipo de definición que dio la propia agencia de lo que era, lo que vemos es que la tendencia trasciende a qué servicio pretendo brindar. En realidad tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con cuáles son los ingresos que puedo imaginar, cuál es la estructura que puedo sostener, cuáles son las contingencias que puedo tolerar y cuáles son los riesgos que quiero correr y cuánto es el dinero que quiero ganar, ¿no? O sea, fíjense que si es integral, creativa, digital o de medios, todas están razonablemente dentro de los mismos promedios en cantidad de gente. Vamos a concluir todo esto luego con un análisis bien de estrategia, que es un FODA, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de esta industria de la creatividad y de este concepto que plantea la AP de Argentina Creative Valley. Donde sí hay una diferencia es, como decía antes, como el tema es de negocio, la diferencia está en la espalda. Las multinacionales son las que pueden tener una cantidad de empleados promedio 136% más grande que las nacionales. Es decir, las nacionales obviamente son las que van arrancando con estructuras más chicas. Algunas de ellas luego son compradas por compañías multinacionales o incorporadas a una red de multinacionales. Lo cierto es que en un entorno de negocios complejo y volátil, es evidente que hoy solo pueden sostener estructuras grandes los que tienen mucha espalda. Y este chart, que cuando presentamos esto en la convención de la AP el 6 de diciembre fue, ¿no? Si no, el 4 de diciembre, el día de la publicidad. Muy bien. Lo terminaron levantando muchos medios, lo terminó publicando, entre otros, El Cronista, por ejemplo. También, de algún modo estaba, pero había que armarlo, había que poder inclusive contarlo y había que poder expresarlo. ¿Qué es lo que refleja este chart? ¿Cómo es la estructura de costos de una agencia? En definitiva, ¿cómo es la agencia como negocio? Digamos, ¿cómo se ordena lo que una agencia tiene que pagar? Lo que una agencia tiene que costear cada mes. Bueno, como pueden ver ahí, 50% del costo es talento, ¿no? O es la gente que trabaja en una agencia, salarios, eso incluye cargas sociales y aportes. Más 11% son los que no trabajan en relación directa, pero en muchos casos están permanentemente en contacto, los freelance. Entonces ahí tenés 11 puntos más. Conclusión, 6 de cada 10 pesos de la estructura de costos de una agencia es gente. Por supuesto, es un negocio del talento, ¿no? Lo cierto es que esto, vamos a ver después, que por algunas cuestiones de características muy particulares de la Argentina, tiene elementos por los cuales se puede trabajar para mejorar la industria y mejorar el sector, y son algunos de los planteos que la AP está llevando a los distintos foros gubernamentales. Luego aparecen los alquileres, las estructuras, muebles, instalaciones, la tecnología, que eso incluye licencias. Fíjense que festivales, que era esta idea, son carísimos, sí está bien, pero digo, hoy eso no tiene una incidencia muy fuerte. Algunos han dejado de ir, otros van menos, otros
van, pero ven cómo se la rebuscan, y otros van y pagan lo que tienen que pagar. Pero digo, no es lo que mueve el amperímetro. Digo, lo que mueve el amperímetro es qué pasa con la estructura. Digo, para bien, para mal, así como lo mueve después en lo que sos capaz de generar, ¿no? En lo que sos capaz de, desde ese talento, generar como negocio. Piensen, digo, para los estudiantes, piensen que esa es la cabeza hoy de un CEO de una agencia de publicidad. Digo, que al momento de ver cómo compone ese costo, va a ser muy desafiante y va a ser muy exigente la calidad de lo que esté esperando en contraprestación. Porque para su mirada es lo que hoy le define si le va bien o le va mal, ¿no? Lo que sea capaz de generar desde ese 28,5% empleados promedio que tiene una agencia. El 96% recurre a freelance. Acá lo que vemos es que esta industria claramente es una industria que la podríamos llamar bandoneón, ¿no? Una industria que se infla y se desinfla dependiendo de los proyectos, dependiendo de las cuentas que ganamos, dependiendo de cómo podemos, en el fondo, ir acompañando el mercado con nuestra estructura. Y lo que vemos es que muchos de esos son freelance constantes, o de manera permanente, o más de 5 veces al año, con alta frecuencia. La industria en un punto es inclusive más grande que la dotación oficial. Y esto también es un punto para señalar y para llevar a distintos ámbitos de cuánto es lo que mueve y lo que genera esta industria. Desafío, cantidad de contratados en los últimos 6 meses del primer año que hayan sido de primer trabajo. 40% ninguno, 18% uno de esos 28, bueno, y el promedio da 2. Esto lo que está planteando es la importancia de la experiencia. Y para muchos será, bueno, un camino a recorrer, de cómo ir construyendo esa experiencia, en algún caso por ahí empezando por el borde, empezando por el freelance y después entrando en estructuras un poco más consolidadas. Y finalmente, un número que, bueno, hay muchas en la sala, que es muy relevante en la industria. Las mujeres en la Argentina son el 40% de la fuerza laboral, y lo que vemos es que en la industria de la publicidad, de la comunicación, bueno, tienen un peso más que lo que es el promedio. 42% de las agencias, más de la mitad son mujeres. O sea, claramente es un sector que genera una enorme oportunidad de trabajo y está muy acostumbrado y es parte del ecosistema para las mujeres. Segundo capítulo, son 13, ya no nos falta mucho, así abrimos a las preguntas. ¿Cómo fue el negocio? Y esto es algo que es importante también saber, porque el que está sentado del otro lado es el que, en definitiva, en función de esto, toma decisiones. Bueno, el negocio viene ahí. No, cuando se preguntó esto, que fue sobre mediados del año 2017, el 19% de las agencias dijo que su facturación crecía más que la inflación, el 26% que crecía igual, es decir, que empataba contra la inflación, y el resto que no le había logrado ganar a la inflación. Básicamente, 55% estaba de alguna manera tocando rentabilidad, ¿no? O perdiendo algo de su rentabilidad. En un año en el que la economía, bueno, en realidad era el 2017, creció de hecho técnicamente, publicado los otros días por el INDEC, 2,8%. Y donde muchos sectores de la economía que por supuesto se vinculan con la comunicación, crecieron mucho más que el 3%. Les voy a dar, no sé, 3, 4 ejemplos. Venta de autos, 27%, turismo, tanto interno como externo, casi 20%. Bueno, ni que hablar, créditos hipotecarios, 100%, venta de camiones, 52%, ventas de notebooks, 55%. Es decir, mucha gente que necesita hacer comunicación, en algún punto lo que está planteando es, o están pagando menos por lo que necesitan hacer, o están haciendo menos que lo que podrían hacer, o lo están haciendo con otros, o lo están haciendo de otra manera. Algo está pasando. Y esto es algo de lo que también la industria se está mirando a sí misma y estamos pensando juntos cuál es la mejor manera de volver a poner a la industria a tono con el mercado, ¿no? O al tono al menos de esa velocidad promedio de crecimiento que tiene la economía. Otra de las cosas muy relevantes para el negocio es cuánto de la facturación de las agencias es, podríamos llamarlo mensual, o es un fee, y cuánto es variable. Y este es uno de los temas que dicen el top management de las agencias, donde en definitiva tenés un gran componente de tus ingresos variables y sin embargo tenés casi todos tus costos fijos. Recuerden que
si uno hace la cuenta, 5 sobre 6 te da el 80%, ¿no? O sea, el 80% de tu gente fija, el 80% de esa gran masa de costo que era el 60 y pico por ciento. Bueno, la mitad de tu facturación es variable. Ah, bueno. Hay que cuadrar eso, ¿eh? Eso es como la curva de la oferta y la demanda. Hay que poder encontrarla. Hay que poder llevar a ritmo, tener el flujo de caja, tener todo lo que implica sostener un negocio donde estás todo el tiempo saliéndote a ganar la facturación. O por lo menos a ganar la mitad de la facturación. Esto implica también el enorme desafío que hay desde el punto de vista comercial en la comunicación hoy. Antes las empresas tenían una agencia, 2 agencias. Ahora tienen para este proyecto tal agencia, para tal proyecto, para tal marca, y esto es hoy casi lo más habitual, inclusive en las grandes compañías. ¿Qué es lo que creían que iba a pasar con la facturación ese año? Que iba a disminuir con respecto al 2017, lo cual planteaba en un punto que el país, de hecho este año se prevé que la economía crezca otro 3%, que está entrando en un ciclo expansivo. A priori, no es una fuente mía, Latin Focus la pueden chequear, ellos chequean o juntan las proyecciones de 30 bancos de inversión, economistas y demás, plantean que la Argentina va a crecer 3% promedio de acá al año 2022. Con lo cual, lo que hay es un país que te va a dar, en ese sentido, lento, no es al más 9, ¿no? Lento para lo que algunos están imaginando. Para lo que es el mundo hoy, el mundo crece al 3%. Latinoamérica crece al 2,5%. Es Argentina entrando a la velocidad normal. Nueva velocidad de crecimiento crucero. En ese mundo, bueno, el planteo es cómo la industria puede acompañar ese ciclo de crecimiento. Y también es un planteo hacia el gobierno que la industria y la AP están planteando, de qué manera nos pueden ayudar, y es un planteo hacia adentro, de qué manera nos podemos ayudar para acompañar este ciclo. El 39% había disminuido su personal el año pasado, el 21% lo había incrementado. Es decir, ese 28 probablemente, si hubiéramos hecho la encuesta hace un año o hace 2, fuera 30, 32, 35, ¿no? Mercado laboral creciente en cantidad de agencias, desafiante desde el punto de vista de lo que es estar en el día a día de las agencias, ¿no? O de las compañías. ¿Tienen dificultad en su modelo de negocios? Bueno, ¿quiénes? Más las agencias creativas, parecería haber ahí un tema, eso también está vinculado con salarios más altos, ¿no? Fíjense que las agencias creativas 47% disminuyó personal, solo 7 incrementó, mientras que, por ejemplo, las digitales, que están más en boga, o las de medios, están en una situación con una brecha mucho más chica, y las integrales como en un punto medio intermedio, que es parte de muchas agencias creativas que se están transformando naturalmente en integrales, como pueden ver ahí. ¿Por qué no generan más puestos de trabajo? Y este probablemente sea el gran tema que va a plantear la industria al gobierno. Básicamente, altos costos laborales y sobre todo altos costos indemnizatorios. Es decir, la contingencia. Esto es un planteo que aparece muy fuerte. Fíjense que hay algo muy interesante, que es, bueno, el tercer elemento es no existe garantía de continuidad en los contratos con los clientes, pero no hay un punto de escasez de talento o de falta de confidencialidad de la información o dificultad para lograr compromiso o involucramiento. Ya son variables mucho más bajas. Si la industria lo que dice es talento hay, lo que me cuesta es sostener el negocio, o lo que me cuesta es tratar de encontrar el mejor modelo de negocios en una industria que claramente está cambiando. ¿Por qué? Porque la comunicación está cambiando, porque la sociedad está cambiando y porque la tecnología está cambiando. Todo eso junto, bueno, como recién se decía, a todo taxi le llega su Uber, y en la tele será Netflix, y en los hoteles será Airbnb y demás. Bueno, todos los negocios están siendo por lo menos interpelados por cosas nuevas. No quiere decir que desaparezcan, ni muchísimo menos. Para esta época no iba a haber más diario, iba a haber autovoladores, nada de todo eso. Nada de todo, no iba a haber más supermercados físicos, no iba a haber más shoppings, y hoy son industrias que están sólidas, en muchos casos crecientes, con lo cual también a veces, cito una frase de Richard Nisbett, un gran futurólogo, que decía, todo lo que va a pasar pasa más lento de lo que todos creen. Ahora, no quiere decir que algunas cosas no pasen. El punto también es encontrar, cuando parece que todo cambia, qué no cambia, lo que cambia, cuánto cambia, y cómo me toca y cómo yo me adapto a eso, ¿no? Ahora, acá hay un issue relevante para la industria. Y finalmente el tercer capítulo, y probablemente el que más entusiasme, es que esta es una industria
muy acostumbrada a exportar, ¿no? El 63% sí exporta, lo que pasa es que está exportando poco. El 53% habla de menos del 10%. O sea, el promedio de las exportaciones sobre las facturaciones, solo el 14% entre los que exportan y solo el 10% como promedio total de la industria. Entonces, por supuesto habrá temas de tipo de cambio, pero, hoy un poco mejor que en ese momento el dólar estaba a 16, hoy está a 20,50, pero de todas maneras hay algunas otras cosas, ¿no? Hay cómo salir a contar la industria al mundo, cómo salir a vender esta creatividad en el mundo. Aquellos que exportan, lo que vislumbran es que disminuirán sus exportaciones considerablemente y solo el 16% dice que aumentarán. Con lo cual lo que ven es, estamos exportando poco y parecería que vamos a seguir exportando un poquito menos que poco, ¿no? Entonces, en ese contexto también hay planteos de carácter impositivo o de carácter burocrático que están haciendo con distintos ministerios para tratar de que la exportación vuelva a ser un foco de generación de ingresos y de valor agregado en la industria publicitaria en Argentina. Finalmente, último chart de Hard Data. ¿Considerás las exportaciones como una alternativa para tu negocio? Sí, obvio. 96%. Dijo, sí, es interesante para nosotros. O sea, nos gustaría exportar más. Queremos exportar más. Queremos más herramientas. Queremos estar, mostrando, llevando, produciendo nuestro talento, que como decía antes, es de producción local, pero de calidad global, poniéndolo en el mundo, ¿no? No hay pérdida de interés. Lo que se ha perdido en este momento es cierto foco y cierta relevancia para la exportación. Con todo esto, lo que hicimos fue un diagnóstico. Una herramienta clásica. Todo cambia, esta herramienta sigue funcionando. Que es ordenar las ideas de alguna manera que permitan este viejo modelo del FODA. Sigue siendo para la estrategia muy interesante como tantos otros, como las 5C de Porter, o las fuerzas competitivas de Porter, como muchas de las enseñanzas que hizo Kotler, digamos, maestros del pensamiento estratégico. ¿Cuáles son las fortalezas de esta industria en Argentina hoy? Primero de ellos, talento de calidad global. Segundo, creación de valor con un efecto multiplicador sobre otras industrias. Todo lo que es la industria de la comunicación. Tercero, vocación y expertise por la exportación. O sea, esta gente sabe lo que es crear contenido para el mundo. Sabe lo que es una locación que parezca que estás en Moscú, ahora que viene el Mundial y están acá a la vuelta. Esto lo saben hacer. Reconocimiento mundial, top 10 durante 20 años. 7 de cada 10 empresas de capital nacional, es decir, la mesa de edición está acá. Los que estuvieron en el panel de antes vieron toda gente que decide, toda gente que habló en serio. Nadie escondió nada. Todo lo que dijeron es, esto pasa, ¿no? O esto estamos pensando, o de esto no sabemos, o esto tenemos dudas, o algunos piensan algo y otros piensan otra cosa, pero están todos jugados y comprometidos con la industria. Y finalmente una actitud muy emprendedora, una actitud que es característica de la Argentina y que es característica de la industria y la creatividad. ¿Cuáles son las debilidades? Fundamentalmente de modelo de negocios. 50% de la facturación variable con una lógica de costo fija. Este es un issue. Es un punto donde, otra vez, tenés que tener espalda, tenés que manejar muy bien lo financiero. Cosas que, yo sé que acá hay muchos que... No, pero yo quiero ser redactor creativo. Genial, sabés lo que eso también pasa. Esto es parte de que vos puedas ser redactor creativo, diseñador, te dediques a los medios audiovisuales, en algún lugar, todo es un negocio. Con lo cual, necesitamos que eso funcione. Cierta pérdida de facturación y rentabilidad, un muy alto impacto de costos laborales con mucho impuesto, que es lo que se está planteando al Estado, que bajen algunos de esos impuestos laborales, alta incidencia de la litigiosidad laboral y finalmente trabas burocráticas que desincentivan la exportación, que también se le están haciendo planteos al Estado para que se puedan quitar esas trabas. ¿Cuáles son las oportunidades? Profundizar el posicionamiento global de Argentina como exportadora de servicios basados en el talento, esto es la comunicación, la creatividad, sumada a otros talentos, y en muchos casos conectados, como es el de la tecnología. Recuperar la captación de nuevos talentos jóvenes, van a venir por muchos de los que están acá. Mientras mejores sean, más chances tienen de que esa gente que está ahí, atenta a cuánto le incide ese costo laboral en su estructura, venga a buscar a los mejores, ¿no? Entonces, en ese sentido, parece que hay una mirada del otro lado muy atenta a quién sea capaz de también mover la aguja en el buen sentido. Y finalmente,
impulsar la exportación de servicios al mundo desde este concepto, que es lo que es posicionar a Argentina como Creative Valley, como un lugar capaz de producir creatividad que funcione en cualquier lugar del mundo. ¿Cuáles son las amenazas? Bueno, por supuesto, como toda industria tiene amenazas. Hoy hay fuga de talentos hacia otras industrias, hay fuga de talentos en general a la tecnología, hay fuga de talentos hacia otros países, en algún punto están perdiendo algunos empleos, amenaza de que alguna empresa no termine de ser viable, disminución del efecto multiplicador sobre toda la industria de la comunicación y finalmente pérdida del lugar que se ganó en el mundo. Esas son las amenazas sobre las que estamos trabajando justamente para, como toda amenaza, mitigarla, evitarla, eludirla, que no llegue o hacerla desaparecer. Y me quiero concentrar en las oportunidades, que es un poco el foco que está poniendo la AP y toda la comunidad de la industria creativa en Argentina, que es de qué manera puede corregir algunas de aquellas debilidades para ser cada vez más potente en ese nodo 1, que era el que movía de algún modo toda la rueda, ese nodo que es el gran efecto multiplicador, ¿no? Esta cuestión central de ser capaces de generar seducción y de cumplir nuestro rol, nuestro espacio, que es ser una usina permanente de el deseo, en principio, de los consumidores argentinos o de los ciudadanos consumidores argentinos y después de todo lo que pueda operar a nivel global. En eso estamos trabajando. Me parece que es un gran logro de la AP haber tenido un diagnóstico de este nivel de profundidad, dicho por los que hacen la industria, digo, con lo cual acá no es una declamación, sino que es una extracción muy clara de quienes están viviendo el día a día. Y para todos ustedes me parece que es un enorme desafío, primero que nada, entender en qué negocio están o van a estar. Segundo, cuáles son las oportunidades que tiene ese negocio, cuál es el rol que tiene ese negocio en un mundo que está cambiando muy rápido, cuál es la esencia de lo que van a buscar quienes tal vez les den sus oportunidades laborales a futuro, y también cuáles son las exigencias que van a tener, y por lo cual en esta gran casa, la felicitaba recién al rector, a Oscar, otra vez premiados dentro de las top 20, un ranking de top 100, ¿no? Pero en el lugar 21 a nivel mundial en arte y creatividad. Me parece que es un gran logro de la UP, que están en un gran lugar y traten de ser los mejores, porque el mundo allá afuera está muy competitivo y a la vez muy interesante, muy tentador, muy seductor, y va a haber que ser muy bueno para poder convencer a los consumidores de que nos presten tal vez 2 segundos de su atención, ¿no? Pues ya estamos en 5, habrá que ver a dónde llegamos. Muy bien, esto teníamos para contarles, abrimos ahora las preguntas. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hacer unos 20 minutos, 25 minutos de preguntas. Lo que vamos a hacer es levanten la mano y le pasarán el micrófono a quien quiera hacer una pregunta a Guillermo Oliveto. Lo que quieran, pueden estar completamente en disenso, sin ningún problema. No sean tímidos. Hola, mi nombre es Camila Cotoya y soy estudiante de Relaciones Públicas. Y mi pregunta es, ¿cómo hace un joven estudiante o futuro, digamos, profesional, claro, para estar dentro del área? Porque hay muchas veces que nos dicen como, no sé, como de experiencia mínimo entre 2 y 5 años. Si no estamos, por ejemplo, trabajando en el ámbito, ¿cómo hacemos para meternos directamente? Porque... A ver, gracias. Bueno, ese fue un tema siempre, ¿no? De toda la vida, el desafío de todos los que alguna vez pasamos por ese lugar. Yo te diría un par de cosas hoy. Primero, ser lo mejor que pueda ser. Creo que eso es... esas luces se prenden en algún tablero cuando hay alguien que es muy bueno.
esas voces se corren en este mundo hoy tan conectado, alguien le cuenta a alguien que hay alguien que anda muy bien, ¿no? Creo que hoy ustedes tienen todos una ventaja, que es tienen un lugar que por ahí tal vez nosotros no teníamos. Yo tengo 46, digamos, con lo cual, y estoy en el ámbito profesional hace 27, y en aquella época no había muchos lugares donde mostrar tu trabajo. Me parece que hoy ustedes, sobre todo en un ámbito como este, de creatividad, de comunicación, las redes o lo que puedan generar, tienen más plataformas donde mostrarlo. Por supuesto todos muestran, con lo cual también tampoco es fácil. Y me parece que también la red humana siempre funciona. Digo, no solo son las redes sociales virtuales, sino también las redes sociales reales, ¿no? Los amigos, los conocidos, los referentes y demás. Y después lo otro que yo diría es, bueno, la industria tiene un hueco, como veíamos ahí, que son los freelancers. Me parece que tal vez una cosa que va a tener clara, y acá yo les voy a decir algo de mi generación. Cuando yo era joven, más chico, compraba un disco una vez cada 2 meses. Y todos ustedes están acostumbrados a bajar toda la música que quieran gratis de todos lados, como también yo hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Había una idea de las cosas cuestan. Entonces, porque era un mundo más escaso, porque era un mundo más caro, porque era un mundo donde no había tantas cosas gratis. Y en ese sentido hay una parte del esfuerzo que creo que es condición natural de poder entrar a ese mundo. Cuando digo el esfuerzo es, alguna vez habrá que ir a algún lugar por poco, o habrá que ir a algún lugar casi gratis, o habrá que mostrar su trabajo y no saber qué va a pasar. Bueno, eso es parte de, uno podría decir, romper el cristal para poder entrar a este fascinante y muy competitivo mundo laboral. No me cabe ninguna duda que hoy, para quien está tratando de entrar al mundo laboral, es un desafío importantísimo. Es para todos y creo que hay que tener mucha conciencia de que el esfuerzo para poder hacerlo es, te diría yo, hoy una condición sine qua non. Digamos, después, salvo que, no sé, que estés muy conectado o que pase algo o que alguien te ponga en algún lugar, pero si no, chicos, remo. Gracias. De nada. Hola, mi nombre es Nicole y quería preguntarle sobre las publicidades que hay acá en Argentina y en Estados Unidos. Si bien las publicidades de Argentina son muy creativas, yo lo que puedo observar es que hay como un tinte oscuro que capaz fomenta hábitos no tan buenos como, no sé, infidelidad, cierto tipo de hábitos malos que capaz en Estados Unidos u otro tipo de países se fomenta como más a la familia, a otros valores. Bueno, a ver, yo ahí no generalizaría, me parece que es muy amplio y muy abierto el espectro. Sí, lo que te diría es que los americanos lo que tienen a veces es una cosa bastante más concreta, más práctica, como muy al punto. Y los latinos y sobre todo los argentinos por ahí somos más emocionales, más relacionales. La publicidad viene mostrando hace mucho muchas escenas vinculadas con la emoción, con momentos que transmitan cierto orden de realismo, si querés. Y me parece que ahí sí puede haber un debate interesante hoy, que es en la cabeza que yo mostré, aún para despertar el deseo, cuánto hablar desde algunas cuestiones más intrínsecas de los productos y cuánto hablar desde algunas cuestiones más de los que consumen los productos, ¿no? De esta idea de nos vemos reflejados en esa gente que está ahí. Eso me interpela, pues se parece a mí. Creo que hay 2 casos muy interesantes últimos. Desde la industria de las bebidas, como decía Santiago Olivera, el CEO de Young en el panel anterior, que él hablaba de una comunicación que había hecho Máximo Lorenzo de Grey de Coca, y puedo hablar de la última de Coca, esta idea de
lo que salió a decir Coca es nueva Coca-Cola sin azúcar, punto. Después le puso el sabor que amás, por supuesto, y después hay una comunicación con un robot en la tele. Pero si uno mira la vía pública, que también se comentaba antes que hoy es uno de los pocos medios tradicionales que crece, lo que ve es un mensaje muy claro y muy concreto. Entonces yo creo que ahí sí hay un tema a debatir, que no hay, primero, nunca hay una única verdad, nunca hay una única manera, pero sí me parece que lo que no puede haber es una monomanera o una sola manera, ¿no? Y que hay marcas que están recuperando esta idea de, te digo algo muy clarito, muy concreto, tengo que tener el producto, ¿no? Tengo que tener probablemente la innovación más fuerte que haya hecho Coca-Cola en muchísimo tiempo, que es hacer la Coca roja sin azúcar. Y la otra fue Quilmes, que se animó a decir, ¿saben qué, muchachos? Lo de antes no, vuelvo a la de ahora no, vuelvo a la de antes. Pero como si vos me dijiste que esta era mejor, no importa. Ahora vuelvo para atrás para ir para adelante. Es un mensaje también bastante fuerte. Lo que digo, dos cosas muy concretas, ¿no? Muy funcionales casi en un punto, muy volviendo al producto. Ahí la tecnología también está marcando en muchos casos productos. Te tiran Samsung 8, acá está el producto, ¿no? O estas son las prestaciones, o el 9, o lo que fuera, o Apple, lo que hizo Apple mucho tiempo. Creo que ahí sí va a haber un debate. En términos de valores me parece que hoy lo que está la comunicación sí es muy desafiada en qué fibra toca. Hay temas que están muy sensibles en la sociedad, temas de género, por ejemplo, y que son muy difíciles de abordar, y que en otra época un chiste estaba todo bien, y hoy ese chiste puede ser una catarata en las redes sociales que te destruya la marca. Entonces, creo que ahí sí también la comunicación hoy exige de los profesionales una mirada mucho más integral, una mirada sociológica, psicológica, filosófica, de interpretación de la agenda de los medios, de cómo está el mood, de cómo está el contexto, de cómo está el clima de la época, de qué se está hablando, cuál es la agenda. Entonces, creo que ahí sí hay un tema, un desafío nuevo, y lo conecto con lo que vos decías de los valores, esto que yo contaba en la presentación, de las marcas comunican como políticos, ¿no? A marcas que les están exigiendo valores. Porque en esa era de la transparencia, tampoco las empresas se pueden sostener en, digo algo que en realidad no hago. No, si lo decís, más vale que lo hagas, porque voy a ir a mirar si estás haciendo o no lo que me contaste que hiciste. Entonces, creo que las personas pueden castigar mucho más a alguien que miente que a alguien que diga una verdad que sea su verdad y que pueda tener, como todo tiene en este mundo, yo digo que vivimos hoy en la era de la crítica, todo critica todo. Digo, no importa lo que digas, todos van a criticar todo. Entonces, tenés que poder sostener tu verdad, ¿no? O sostener tu punto de vista. Entonces, en ese contexto, creo que, te voy a decir algo, me dijo una vez un amigo, dice, Dios es Dios y no lo quiere todo el mundo, ¿no? O sea, está claro que cuando vos te sumás a posiciones políticas, claramente, o cuando las marcas hablan como políticos, en algún lugar no todos la van a creer, ni todos van a estar de acuerdo con lo que dicen. Cuando Starbucks dice, no me molesta Trump, bueno, los tipos que votaron a Trump probablemente no hayan ido más a Starbucks, o por ahí ni lo escucharon, no lo sé, pero digo, se jugó. Y cuando New Balance pone un mensaje pro-Trump, también se jugó. Entonces, sí creo que las marcas en algún lugar, quieran o no quieran, están más desafiadas por una agenda que no era la de ellos, que por eso dije esto del ciudadano consumidor, ¿no? De que esas fronteras se pusieron más borrosas. Yo, para terminar de contestar tu pregunta, no necesariamente veo la comunicación en la Argentina como oscura. Sí lo que veo es que cierto tono del humor hoy corre algunos riesgos más que los que corría en la época donde no había tanta... Digo, recordemos que Facebook es del 2005-2006, ¿no? O sea, no hace tanto tiempo. Y todo lo que vino atrás. Entonces, todo esto es nuevo para todos. En ese sentido, creo que todos estamos aprendiendo. Sí, allá atrás hay una pregunta. Más temprano dijiste que una de las principales metas es exportar, ¿sí? Te pregunto, ¿cuál sería el paso 1 para iniciar ese camino pensando en exportar productos comunicacionales donde el valor es la creatividad? Bueno, ahí una de las cosas que le está pidiendo la AP al gobierno nacional es la desburocratización de los procesos de exportación. O sea, es una cuestión muy técnica, pero básicamente de plata.
No, de plata es cuándo te devuelven, cuándo te pagan, cómo son los giros, todo ese tipo de cuestiones muy técnicas, pero que hacen al negocio y que hacen que una exportación finalmente termine siendo viable o no. Después, como en todo negocio, tenés un tema de tipo de cambio. Estos son dos variables muy económicas. Si voy y muy de coyuntura, pues pueden ser arreglables. Ahora, por más que después sea fácil vender, si no está bueno lo que haces, difícilmente alguien te lo quiera comprar. Entonces, creo que A, B, si nadie conoce lo que haces, difícilmente alguien te lo quiera comprar. Entonces, me parece que ahí sí hay dos cosas de fondo, que es cómo concentrarte, elevar ese nivel creativo que decíamos antes, por eso Argentina Creative Valley como nodo de posicionamiento. Y en segundo lugar, sí lo que se planteó es que la creatividad se salga a mostrar más al mundo, ¿no? Que muestre más su trabajo, que se muestre colectivamente en festivales, en ferias, en lugares, que no solo es Cannes, sino que hay muchos otros ámbitos, inclusive ámbitos que por ahí ni siquiera son de la publicidad en sí mismo, sino que son de los que compran la publicidad. Y se tomó el ejemplo de otras industrias que se juntan para ir a mostrar, independientemente que después le compres a A, B o C, lo que estás comprando de alguna manera es marca país, ¿no? Estás comprando. Los chilenos saben hacer esto muy bien, por ejemplo, en muchos negocios, ¿no? Priorizan lo colectivo por sobre lo individual. Bueno, acá hay un desafío de entender que si lo colectivo funciona, lo individual después va a llegar, en algún momento llega. Entonces creo que ahí hay dos cosas más de fondo, más estructurales. Hola, buenas tardes. Santiago te saluda desde Ecuador. Mi consulta es, se habló todo alrededor de la industria y la industria en sí implica también la parte económica. Eso quisiera saber más o menos porque, comento algo lo que pasa en Ecuador. Existen mucho tipo de agencias, últimamente han salido agencias pequeñas, como se hablaban, entre 4 y 5 personas, de jóvenes, de los cuales, por ejemplo, para crear una campaña entera en donde incluya la parte creativa, un mix de medios y todo eso, ellos están bajándose los precios, digamos, para ganar o captar más clientes. No sé si acá pasa lo mismo, no sé cómo se trabaja o cómo se contrasta eso para nosotros, no sé, tener, digamos, un ejemplo, porque claro, a nivel mundial Argentina está conocido como los grandes creativos de la publicidad. Entonces, ustedes no sé si tienen ese problema de que hay mucha competencia y ciertos grupos, digamos, bajan sus costos para captar más clientes. No sé si me explico. Sí, claro. Mira, te diría que ese es un problema hoy que van a tener muchas industrias, porque en definitiva la modalidad laboral está cambiando y la cultura laboral está cambiando. La cultura laboral de hoy tiene en el emprendedorismo un incentivo, un deseo también, y en algún caso yo diría un poquito de fantasía, muy fuerte. ¿Por qué digo un poquito de fantasía? Porque es genial cuando vos sos un emprendedor y sos Marco Galperini y fundaste Mercado Libre hace 20 años y la compañía factura 12.000 millones de dólares y cotiza en Nueva York, ahora es uno. Pero hay un montón en el medio que se fueron quedando. Entonces, tampoco es tan simple, me monto la compañía, armo y demás. Es muy interesante, si sale bien es genial, algunas salen bien, otras no salen tan bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que naturalmente en un contexto que tiene más oferentes, como veíamos en la curva económica de oferta y demanda, los precios tienden a bajar. ¿Por qué? Porque son más los que compiten por más o menos lo mismo. Está bien. Pero esto le pasa a los medios, le pasa a los que hacen software, les pasa a muchas industrias, le pasa al profesional per se, ¿no? También crece la matrícula universitaria. Dicho esto, vamos a decir, ¿cuál es la defensa frente a eso? Para mí hay una sola defensa posible, que es, cuando digo una sola defensa posible es conceptual, ¿no? Es ser tan bueno que valga la pena contratarte a vos y no a otro. Y para ser, y
desde el punto de vista económico, ¿dónde eso vale la pena si lo que me das realmente tiene un efecto multiplicador sobre lo que estoy pagando que a mí me cierran mis cuentas? Me pongo en cliente. Entonces, sin dudas que es una industria más desafiante que lo que era la anterior, donde había 4 o 5 grandes y por ahí se movía el partido. Hoy, me parece que acá el que cambió es el cliente, que está dispuesto a darle su marca por un proyecto a una agencia, y en muchos casos probando agencias nuevas. Y en muchos casos, como además ahora las plataformas digitales permiten crear contenidos a más bajo costo y a más velocidad, bueno, también podríamos preguntarnos si el Uber de la creatividad no es el mundo digital, ¿no? Bueno, obviamente quisieron las agencias incorporar eso adentro, con lo cual creo que esa amenaza la tienen dominada. Pero lo que está claro es que la manera de hacer este negocio es muy distinta de la que era, y eso te exige tener un estándar en lo que hagas probablemente mayor que el anterior, cuando si vos eras cliente tenías 4 o 5 grandes compañías y alguno nuevo que estaba arrancando y el mercado terminaba ahí. Bueno, esto está pasando en el mundo, como dije antes, le pasa a las compañías de consumo masivo, también cada vez hay más jugadores, empiezan a aparecer tipos que te compiten o porque son marcas vibrantes o porque son artesanales y lo hicieron en un... Pensá en el mundo de las bebidas hoy en Argentina, la cerveza artesanal, ¿de dónde salieron? Un tipo que hace cualquiera cerveza en un garage hoy. ¿De dónde salió ese negocio? Bueno, y apareció un flanker que termina. Entonces, ¿qué tienen que hacer las compañías? O desarrollar el vector de cerveza artesanal o, no sé, plantear la calidad de lo que hacen, elevarla o tener más comunicación, no sé, cada uno tendrá su estrategia. Lo cierto es que tienen un competidor nuevo. Entonces, vos me decís, ¿eso va a cambiar? Yo no lo veo. Me parece que va a haber un mundo en general de más oferentes cruzados en distintas industrias. Del mismo modo te diría, por otro lado tenés un nivel de concentración monumental, como probablemente nunca hubo, o hay que remontarse al siglo XIX, en 4 o 5 grandes monstruos de la tecnología. Cuando digo monstruos digo en el buen sentido, ¿no? Del tamaño. El GAFA, ¿no? Google, Amazon, Facebook, Apple, y suma Microsoft. Entonces, las dos cosas conviven, ¿no? La enorme atomización y por otro lado la concentración en algunos players grandes, muy, muy grandes. Probablemente lo más difícil hoy en el mundo de los negocios sea el tamaño intermedio. Si no sos ni lo suficientemente grande para tener la espalda, ni lo suficientemente ágil para poder moverte entre los grandes. Si estás en el medio, y es un poco más complicado. Nunca imposible, pero sí tal vez un poco más complicado. Sí. Una pregunta, Sandra Di Luca. Vos mencionabas que hay creo que un 46% de mujeres, ¿no? Como hablando del tema de la diversidad del género en el área de la publicidad. Sí. ¿Sabés en qué áreas están? O sea, porque la percepción es que la publicidad es un mundo de hombres donde las mujeres ocupan lugares de cuentas más que nada. Son pocas. No conozco ninguna creativa. Por lo que vimos no es tan así, sí está claro. Si uno mira los listados que, si mirás las gerencias generales, en algunos casos hay, como en el caso de Thomson, por ejemplo, pero hay más hombres que mujeres. Me parece que de ahí para abajo ya las proporciones se empiezan a equilibrar. Nosotros habíamos hecho la pregunta, hay mucho middle management y lo que uno podría llamar un upgrade middle management. No es que son todas secretarias o están recién empezando, o sí, cuentas es un mundo que hay más femenino, pero te digo, ahora me pongo en profesional de la industria. Yo me cruzo en las mesas que tenemos, donde nosotros, por supuesto, desde la estrategia interactuamos con consultoras de comunicación, de publicidad, digitales y demás. Hay muchas mujeres interviniendo en los procesos de decisión, mucho más allá de solo cuentas, y con esto no quiero, bajo ningún punto de vista, decir cuentas no está bueno, digamos, cuentas es un laburo también muy complejo. Pero yo veo en el mundo creativo y en el mundo del pensamiento de la creatividad, porque hoy también esos límites están un poquito más borrosos, cada vez más mujeres, o por lo menos muchas más que antes.
Sí, creo que ella quería hacer una pregunta más. Vamos a hacer Last Call. Sí. Bueno, mi nombre es Laura Aramburu y mi pregunta es, apartándonos un poquito sobre el rol neto del creativo, sino ubicándonos en este potencial cliente consumidor que no sabe que es cliente todavía, que no sabe que es consumidor, que es potencial. ¿Cómo el creativo puede abordar a este cliente consumidor incipiente que está ahí, potencial? ¿Cómo puede abordar ese deseo que todavía no sabe cuál es ese deseo y cómo puede vislumbrar estas próximas tendencias en ese consumidor que todavía no es visible ante él, que está, como siempre decimos, interpelado sobre la interfaz digital, que está ahí todo el tiempo navegando, cómo el creativo, comunicador, publicista lo capta y tiene una suerte de hasta como un poco de adivino de poder ver dónde está este deseo, ¿no? Que el cliente ni siquiera sabe que es cliente ni que es consumidor todavía. Mirá, gracias. Ahí te voy a contestar, inclusive desde lo personal, lo charlábamos antes. Nosotros en la compañía armamos un laboratorio de tendencias que se llama Alma Trends, básicamente porque lo que buscamos fue dar esa respuesta. Digamos, me parece que hoy es muy importante poder interpretar lo que está latente, ¿no? Lo que está, para quien tiene que pensar la comunicación, o tiene que pensar la creatividad, o tiene que pensar el diseño de un producto, o tiene que pensar. Y esa latencia es muy difícil decir, la voy a buscar, está acá. Porque no está acá. Está en la capacidad de ver múltiples cosas, yo diría, de entender el mundo, porque muchas cosas en el mundo pasan antes que las que pasan en la región. Las cosas que pasan en el mundo terminan llegando muchas veces mucho más rápido de lo que llegaban antes, por esto que decíamos antes de que hoy todos ven todo y todos quieren todo, y de la interconectividad que hay, pero no alcanza tampoco solo con eso, sino que es también poder interpretar lo que está pasando localmente, lo que pasa con la agenda, lo que pasa con los medios. Me parece que es una capacidad de articular y de conectar distintos, lo que se llama connect the dots, ¿no? Conectar los distintos puntos o nodos que emiten sentido, y ahí hay una mezcla de arte y de ciencia, mucha sensibilidad, mucha visión y mucha capacidad de registro y de estar, yo diría, atentos. Lo peor que hoy te puede pasar es estar dormido. Si vos estás dormido, no pescás nada. Cuando digo estar atentos es la verdadera atención. La atención es concentración, es comprensión, es capacidad de escucha y no solo hablar, es saber mirar y en definitiva es en un punto juntar todo eso para poder interpretar. Y también jugarte, ¿no? Porque nadie tiene escrito lo que va a pasar, pero en algún punto uno puede decir, yo veo esto, entiendo que la cosa va por acá. Por supuesto, todo después se puede validar, se puede contrastar, se puede ver cómo eso evoluciona y demás. Pero entiendo que esto que señalás es un desafío enorme para el mundo creativo, porque quien mejor lo logre hacer, me parece que te va a permitir estar esa velocidad antes, ¿no? Uno podría decir en un auto un cambio más, te da una marcha más. Quien tenga la capacidad de ver lo que viene. Ver lo que viene siempre es muy desafiante, en general es decir cosas que no siempre se entienden o que no todos lo ven, justamente porque uno está mirando más allá, que no son tan evidenciables hoy, pero que si uno las sabe detectar, pueden ser muy útiles hoy. Y finalmente creo que mirar las tendencias, mirar las sensibilidades, los registros, y correlacionar el mundo con lo local es un talento que todo el que esté en comunicación va a tener que desarrollar fuertemente por una simple razón, porque todo aceleró, digamos, todo va más rápido, digamos, con lo cual pensar que eso se va a frenar es por lo menos poco probable, y entonces eso te obliga a estar como mucho más en sintonía con el ritmo de lo que está pasando, sin marearte, ¿no? Porque también me pongo a mirar todo Internet, puedo estar toda la vida mirando Internet. No se trata solo de eso, también es poner el cuerpo, tener interpretación, tener los propios ojos, mirar de la mejor manera posible, ¿no? ¿Viste? Internet es muy necesario, no es suficiente, entonces, creo que ahí hay un issue que quien mejor lo sepa hacer, obviamente
te va a dar una diferencia.